1984, por George Orwell, parte 47. En la habitación encima de la tienda del señor Carrington, cuando podían ir allí, Julia y Winston se quedaban echados uno junto al otro en la desnuda cama bajo la ventana abierta. Desnudos para estar más frescos. La rata no volvió, pero las chinches se multiplicaban odiosamente con ese calor. No importaba. Sucia o limpia, la habitación era un paraíso. Al llegar echaban pimienta comprada en el mercado negro sobre todos los objetos. Se sacaban la ropa y hacían el amor con los cuerpos sudorosos. Luego se dormían y al despertar se encontraban con que las chinches se estaban formando para el contraataque. 4, 5, 6, hasta 7 veces se encontraron allí durante el mes de junio. Winston había dejado de beber ginebra a todas horas. Le parecía que ya no la necesitaba. Había engordado. Sus varices ya no le molestaban. En realidad, casi habían desaparecido y por las mañanas ya no tosía al despertarse. La vida había dejado de ser una serie intolerable. No sentía la necesidad de hacerle muecas a la telepantalla, ni el sufrimiento de no poder gritar palabrotas cada vez que oía un discurso. Ahora que casi tenían un hogar, no les parecía mortificante reunirse tan pocas veces, y solo un par de horas cada vez. Lo importante es que existiese aquella habitación. Saber que estaba allí era casi lo mismo que hallarse en ella. Aquel dormitorio era un mundo completo, una bolsa del pasado donde animales de especies extinguidas podían circular. También el señor Carrington, pensó Winston, pertenecía a una especie extinguida. Solía hablar con él un rato antes de subir. El viejo salía poco, por lo visto, y apenas tenía clientes. Llevaba una existencia fantasmal, entre la minúscula tienda y la cocina, todavía más pequeña, donde él mismo se guisaba y donde tenía, entre otras cosas raras, un gramófono increíblemente viejo con una enorme bocina. Parecía alegrarse de poder charlar. Entre sus inútiles mercancías, con su larga nariz y gruesos lentes encorvado bajo su chaqueta del terciopelo, tenía más aire de coleccionista que de mercader. De vez en cuando, con un entusiasmo muy moderado, cogía alguno de los objetos que tenía a la venta, sin preguntarle nunca a Winston si lo quería comprar, sino enseñándoselo solo para que lo admirase. Hablar con él era como escuchar el tintineo de una desvencijada cajita de música. Algunas veces se sacaba de los desvanes de su memoria algunos polvorientos retazos de canciones olvidadas. Había una sobre 24 pájaros negros y otra sobre una vaca con un cuerno torcido, y otra que relataba la muerte del pobre gallo Robin. He pensado que podría gustarle a usted, decía con una risita tímida cuando repetía algunos versos sueltos de aquellas canciones. Pero nunca recordaba ninguna canción completa. Julia y Winston sabían perfectamente, en verdad, ni un solo momento dejaban de tenerlo presente, que aquello no podía durar. A veces la sensación de que la muerte se cernía sobre ellos les resultaba tan sólida como el lecho donde estaban echados y se abrazaban con una desesperada sensualidad, como un alma condenada aferrándose a su último rato de placer cuando faltan 5 minutos para que suene el reloj.
Pero también había veces en que no solo se sentían seguros, sino que tenían una sensación de permanencia. Creían entonces que nada podría ocurrirles mientras estuvieran en su habitación. Llegar hasta ahí era difícil y peligroso, mientras estuvieran en su habitación. Pero el refugio era invulnerable. Igualmente, Winston, mirando el corazón del pisapapeles, había sentido como si fuera posible penetrar en aquel mundo de cristal y que una vez dentro el tiempo se podría detener. Con frecuencia se entregaban ambos a ensueños de fuga. Se imaginaban que tendrían una suerte magnífica por tiempo indefinido y que podrían continuar llevando aquella vida clandestina durante toda su vida natural. O bien, Catharine moriría, lo cual les permitiría a Winston y Julia, mediante sutiles maniobras, llegar a casarse. O se juntos. O desaparecerían disfrazándose de tal modo que nadie los reconocería, aprendiendo a hablar con acento proletario, logrando trabajo en una fábrica y viviendo siempre sin ser descubiertos en una callejuela como aquella. Los dos sabían que todo esto eran tonterías. En realidad no había escapatoria. E incluso el único plan posible, no estaban dispuestos a llevarlo en efecto. Dejar pasar los días y las semanas, devanando un presente sin futuro, era lo instintivo. Lo mismo que nuestros pulmones ejecutan el movimiento respiratorio siguiente mientras tienen aire disponible. Además, a veces hablaban de rebelarse contra el partido, de un modo activo, pero no tenían idea de cómo dar el primer paso. Incluso si la fabulosa hermandad existía, quedaba la dificultad de entrar en ella. Winston le contó a Julia la extraña intimidad que había o parecía haber entre él y O'Brien, y del impulso que sentía a veces de salirle al encuentro a O'Brien y decirle que era enemigo del partido y pedirle ayuda. Era muy curioso que a Julia no le parecía una locura semejante proyecto. Estaba acostumbrada a juzgar a las gentes por su cara y le parecía natural que Winston confiase en O'Brien basándose solamente por su cara, y le parecía que a través de un destello de sus ojos se basara en ello. Además, Julia daba por cierto que todos, o casi todos, odiaban secretamente al partido e infringirían sus normas si creían poder hacer con impunidad. Pero se negaba a admitir que existiera ni pudiera existir jamás una oposición amplia y organizada. Los cuentos sobre Goldstein y su ejército subterráneo, decían, eran solo un montón de estupideces que el partido se había inventado para sus propios fines, en los que todos fingían creer. Innumerables veces en manifestaciones espontáneas y asambleas de partido había gritado Julia con todas sus fuerzas, pidiendo la ejecución de personas cuyos nombres nunca habían oído y en cuyos supuestos crímenes no creían ni mucho menos. Cuando tenía efecto los procesos públicos, Julia acudía entre los jóvenes de la Liga Juvenil que rodeaban el edificio de los tribunales noche y día y gritaban con ellas: «¡Muerte a los traidores!». Durante los 2 minutos de odio, siempre insultaban a Goldstein con más energía que los demás. Sin embargo, no tenían la menor idea de quién era Goldstein, ni de las doctrinas que pudiera representar.
Había crecido dentro de la revolución y era demasiado joven